al principio, cuando apenas sabía ni lo básico, cuando me enteré que era cáncer, yo decía, pero yo quería ser Leo, la verdad que bueno, el león, etcétera. Entonces ir integrando lo canceriano fue todo un desafío. Yo lo que encontré es que el signo de cáncer, el mayor talento es el de ahorrarse problemas. Cada vez que haya una voz que me susurre, Rafael, aquí no te metas, hazle caso. De niño a mí me preguntaban qué quería hacer y yo siempre respondía psicólogo. Me encontré con un mandato familiar muy fuerte. Siempre tuve unas inclinaciones desde mi luna en Sagitario a querer comprender cómo funciona la vida, las cosas, más allá de lo aparente. Yo iba a las librerías, quiero encontrar un libro que me explique el significado de cómo funcionan las cosas. Y claro, todos me mandaron a la sección de filosofía. Cuando entré a ver que en astrología no solamente somos un signo solar y que es un lenguaje simbólico, dije, por acá es el camino. ¿Qué significa para ti esa mirada humanista en la astrología? Yo, una carta natal, Mayo, la astrología realmente la veo como un criptograma a resolver. A mí me gusta mucho lo que es el mundo de los detectives privados. De hecho, pienso continuar la carrera que la inicié en su momento Really? para aliarla con astrología. Yo veo todo como un acertijo. Hay una frase que a mí me encanta, que justamente es de Sherlock Holmes, que para mí es de cabecera, que dice, nada más engañoso que un hecho evidente. Y eso al ver una carta, yo no me quedo con lo primero que veo. Y Soy Plutón en hablando, casa 3. justo te iba Plutón a y Saturno en preguntar, casa 3. el hecho de que te conviertas en astrólogo puede venir de alguna experiencia personal o alguna herida o mero interés. En la infancia o preadolescencia tuve una crisis religiosa muy fuerte. Además, a mi padre cuando le dije lo de la astrología en su momento, pensaba que le estaba haciendo un chiste. Al ver tu carta natal, ¿hubo algo que te haya ultra sorprendido que digas, ¿cómo tengo esto? Sí, yo creo que la luna en conjunción con Urano en Sagitario. ¿Y cuál es como tu favorito o el que como que siempre te trae buena suerte o cosas buenas? No sé. Y yo tengo a Júpiter en conjunción a Urano, en la casa ¡Ay, 5. O sea, what! y me dijo, vos tenés a Venus en Tauro en la casa 10 feral, solito. Entonces yo veo a los nodos lunares como una forma de poder generar un propósito propio, que la palabra propósito en la astrología Mai también está muy dicha y capaz no es clara. Yo considero, Mai, que la astrología ya tiene mucho Neptuno de por sí, porque se habla mucho que el nodo norte es el propósito, pero ¿el propósito de qué? Veo que tienes esta colaboración con Juan Carlos Gómez, que ya estuvo por acá por el podcast. ¿Cómo surge esa colaboración? Cuéntame. Bueno, ahí fue un granito en mi carrera. Me sobran las palabras porque soy amigo, soy muy amigo. Juan Carlos apareció en mi vida cuando Urano estaba en Tauro encima de mi Venus, en el medio cielo. Wow. ¿Con qué retos te sigues enfrentando como astrólogo, ya sea, no sé, en las redes o en tu práctica o contigo mismo? Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology, que este es un proyecto espontáneo que nace de la curiosidad de saber, bueno, qué pasa detrás de la vida de un astrólogo. Y hoy tengo el placer de estar con Rafael Aragón. Rafa, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, May, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias bueno, por darme este espacio y la verdad que te felicito por lo que estás generando. Estuve Oh, siguiendo tus gracias. programas y la verdad que tiene una sofisticación y unos invitados muy importantes, así que Oh, wow. agradecido y honrado de estar aquí, May. Gracias, Rafa. Bueno, siempre se me olvida presentarme para los que no me conocen. Soy Mayra Medina, soy astróloga, diseñadora, creadora de contenido, pero lo que más me apasiona es ayudar a los astrólogos a que brillen en el mundo digital y de eso, bueno, de esa iniciativa también surgen estas entrevistas para conocer más el camino que han recorrido. Así que, Rafa, cuéntanos, primero que nada, Sol, Luna, Ascendente. La gente siempre me pide que les pregunte. Sí, bueno, yo soy Sol en Aries, Luna en Sagitario y ascendente en Cáncer, ¿sí? Esos Ajá. son, bueno, los tres pilares, los Big Three, como se dice muchas Los Big veces. Three, exacto. ¿Y con cuál te identificas? Bueno, esto puede depender de las etapas de la vida, ¿verdad? Pero ¿con cuál en este punto te identificas más o menos? Fíjate qué interesante, porque cuando apenas empecé a escuchar que existía algo que era astrología, yo había introducido en una página mal mis datos de horario y demás, y me salía ascendente Leo.
y durante un tiempo pensaba que era ascendente Leo. Al principio, cuando apenas Ujú, sabía ni lo básico, cuando me enteré que era cáncer, yo decía, pero yo quería ser Leo, la verdad que bueno, el león, etcétera. Y ahí es donde yo creo que me puedo sentir más identificado con la luna en Sagitario y con la parte de Aries, y lo que voy integrando como todo aprendizaje es el ascendente en cáncer. Porque son wow. energías bastante contrarias, ¿sí? Cáncer, Leo, Ujú, perdón, cáncer, Aries y Sagitario. Entonces ir integrando lo ujú, canceriano fue todo un desafío. ajá. ¿Y ahora cómo te vas sintiendo ya más, más suavizando más quizá las otras energías? ¿O cómo lo sientes ahora? Yo lo que encontré es que el signo de cáncer, el mayor talento es el de ahorrarse problemas. Es poder tener ese GPS y saber por dónde no ir, no por dónde ir. Y Ajá, Aries es un signo de conquista, Sagitario es un signo que abre las expectativas, pero cáncer es ese semáforo en rojo que muchas veces no he escuchado, pero cuando ujú. justamente me interioricé con la astrología dije, cada vez que haya una voz que me susurre, Rafael, aquí no te metas, hazle caso, porque ahí te está hablando cáncer que te permite maternarte. Ah, me encanta. Genial, genial. Aprendemos un montón con esto. Rafa, pero cuéntanos, vamos un poco hacia atrás. ¿Cómo llega la astrología a tu vida? ¿Qué estabas haciendo antes? ¿Qué querías hacer de cuando eras niño? Cuéntanos un poquito más. Bueno, a ver, de niño a mí me preguntaban qué quería hacer y yo siempre respondía psicólogo. Psicólogo, 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 psicólogo. De hecho, al terminar los estudios de escuela, hice un año nada más de psicología, pero por diferentes motivos lo dejé. Y yo vengo de una familia que se dedica a bienes raíces inmobiliaria. Entonces Oh. entré en el negocio familiar. Pero ahí, May, me encontré con un mandato familiar muy fuerte, que venía de mi abuelo, con el mismo nombre mío, Rafael, de mi padre, con el mismo nombre, Rafael. Yo, Rafael, no tengo hermanos, y bastante presión de decir, bueno, a ver, Rafael es el último de los Aragón y tiene que continuar con el legado, con la empresa. Estuve un buen tiempo trabajando allí, pero a mí, May, lo que no me gusta en absoluto es la intermediación. Es un trabajo muy libra, en el cual hay que estar entre de un lado y del otro, con el comprador, con el vendedor, con quien arrienda, con el propietario. Y si bien es un trabajo que puede ser muy amable, uno se ve envuelto a resolver inconvenientes ajenos. Y eso es lo que a mí no me gusta, Ujú, ujú, estar en el ujú, medio. Estar en el medio. Entonces, siempre tuve unas inclinaciones desde mi luna en Sagitario a querer comprender cómo funciona la vida, las cosas, más allá de lo aparente. mm. Primero me sostuve mucho desde la religión, desde lo que es la parte del cristianismo, Ay, hasta incluso viví en Estados Unidos, en Utah, como para explorar un poco la religión mormona, no para ser mormón, wow. sino por cómo ver con qué prisma se ven la vida, pero no me terminó de satisfacer. Ya la astrología algo había tanteado. ¿Cómo aparece la astrología en mi vida? Siempre yo menciono a un amigo mío, Tomás, que sabía lo básico de los signos solares, y ahí es donde dije, acá debe haber algo más de fondo. Mm, Ese año fue, ese momento, año 2005 aproximadamente. ujú. La información en internet no era tanto como ahora, pero fui absorbiendo libros, las lunas de Eugenio Caruti, los ascendentes en la astrología de Eugenio Caruti también, y ahí dije, acá hay algo más de fondo. Hasta incluso, mira, May, fíjate qué gracioso, porque yo iba a las librerías y le preguntaba a la persona que atendía, quiero encontrar un libro que me explique el significado de cómo funcionan las cosas, si hay algún cálculos matemáticos, si hay matemáticas que explican las cosas. Claro, todos me mandaron a la sección de filosofía, Ajá. es lo primero. Y ahí me cultivé mucho con filosofía, pero no me terminaba de saciar. Cuando entré a ver que en astrología no solamente somos un signo solar y que es un lenguaje simbólico, dije, por acá es el camino. Ah, y eso fue más o menos hace 2005 por ahí. Estamos Eso hablando. fue en el 2005 que empecé por cuenta propia. Pasa que lo interrumpí con este viaje a Estados Unidos, Ah, ok, ¿sí? ok, ok. Ujú, ujú. Entonces ahí lo interrumpí. Al volver, seguía muy interesado y cada vez que iba a una reunión con gente hablaba de astrología, hasta que en un momento me dijeron, bueno, ¿por qué no averiguás un lugar, un instituto donde enseñen la carrera de forma, bueno, formal? Estuve averiguando y finalmente ingresé en lo que es Casa 11, que es un instituto de Buenos Aires,
Y esto lo hice del 2010 hasta el 2014, la formación de los Ujú, 4 años. ujú, ujú. Y ese momento que tú dices, ya leíste, te informaste, viajaste, el momento que dijiste, creo que me quiero tomar la astrología más en serio, Ujú. ¿qué fue, cuál fue como el detonante que dijiste, ya es por aquí, quiero estudiarlo seriamente? Yo creo que la convicción. ¿A qué me refiero? Que me Mm, sentía tan identificado con la astrología y se me era tan, a mi forma de ver, tan fácil de decodificarlo, de explicarlo, de decirlo, de bajarlo a tierra, que desde el minuto cero tenía la convicción de que iba a vivir de eso de forma wow. continua. Estaba convencido. No sabía que se iba a dar en el formato que se da en la actualidad con la virtualidad. No sabía que iba a aparecer una pandemia, que iba a desatar toda la virtualidad. O sea, yo me imaginaba en un consultorio, que no es que sea mejor o peor, digo como yo me imaginaba, en un Ajá. consultorio en Buenos Aires, acá en Argentina, trabajando personalmente con gente como hacía antes de la pandemia. Después cambió todo, pero eso no lo imaginaba. Pero sí tenía la convicción y la certeza de que lo que hacía era lo que me identificaba. Estaba muy convencido. No dudé nunca, sinceramente. Wow, No sé qué hubiese genial. pasado si hubiese dudado. Mm. Y cuando comenzaste a estudiar en Casa 11 y eliges como un enfoque humanista, ¿qué significa para ti esa mirada humanista en la astrología? Yo creo que la mirada humanista lo que nos trae es la forma de poder, por medio del lenguaje simbólico de la astrología, identificar patrones de conducta en una carta natal, por ejemplo, los patrones de repetición de la luna, los patrones de identidad que hace el sol, los patrones de aceptación del destino del ascendente, pero es como que cada arquetipo astrológico, sea tanto un planeta, un signo o una casa, se puede ver en la vida diaria incluso. Me acuerdo que al principio yo hacía mucho el ejercicio de salir a la calle y decir, bueno, esta situación es de Marte conjunción Mercurio en Aries porque hay gente que está peleando en la calle, por decir algo simple. Entonces es como que hacía el ejercicio de en lo cotidiano trasladarlo al lenguaje simbólico, pero también por medio de las conductas que observaba de las personas, de hacer esa traducción. Es decir, el discurso que está trayendo esta persona es un discurso de luna en acuario, por más que la persona no tuviese luna en acuario, estaba Ajá. haciendo el paralelismo. Entonces al poder bajar a tierra todo eso, es ahí donde encuentro que la astrología humanista me permite hablar en ese idioma. Mm, Posiblemente no soy tanto de la predictiva del punto de decir eventos puntuales, desde ya que hay tránsitos que nos facilitan una mudanza, nos facilitan abrir un negocio, nos facilitan, bueno, un vínculo, pero no voy tanto al día que va a suceder exacto por sí o por no como un determinismo, porque creo que no tenemos semejante alcance de control aún. ujú, ¿Sí? ujú, ujú. Entonces, yo una carta natal, Mayo, la astrología, realmente la veo como un criptograma a resolver. A mí me gusta mucho lo que es el mundo de los detectives privados. De hecho, pienso continuar la carrera que la inicié en su momento Really? para aliarla con astrología. Yo veo todo como un acertijo. Ujú. Y eso es lo que Wow. más me interesa, la parte oculta de lo que está por, que se presenta como evidente. Hay una frase que a mí me encanta, que justamente es de Sherlock Holmes, que para mí es de cabecera, que dice, nada más engañoso que un hecho evidente. Y eso al ver una carta, yo no me quedo con lo primero que veo, con lo primero que resulta más llamativo, sino con lo que está subyacente, para Mm, después ir a aquello que está como llamativo, que sería el iceberg. Primero busco por debajo del iceberg, después vamos a la punta. Pero así ujú, trato de manejarme la vida en general. Por ujú, eso no me fío de las primeras impresiones, por eso creo que, por ejemplo, el diablo no muestra los dientes, ¿sí? No mm. aparece, no avisa, aparece de forma bondadosa primero. Entonces yo uso Wow. mucho esos criterios. Y Soy Plutón en casa hablando, 3. justo te iba Plutón a y Saturno en preguntar. casa 3. Y dije, bueno, ¿de dónde viene esto? Lo puedes ver en tu carta, ¿no? Plutón en casa 3. Ajá, en Escorpio, no. Tengo a Saturno en Escorpio y Ajá. Plutón en Libra, pero ambos están en conjunción, están unidos. Órale, entonces creo que somos casi de la misma edad. Ni siquiera te he preguntado, pero Yo soy del más o- 83.
Ah, bueno, ese es del 85, pero bueno, sí. Ahí Ah, vamos. ok, genial, genial, genial. Entonces, en la casa 3, claro, ok, sí, sí es fuerte. Entonces, la cuestión de ir más atrás, ¿no? Mentalmente quizá también puede ser. Oye, y cuando miras atrás, ahorita que estamos retomando, ¿no? Este camino, ¿tú crees que esto de la astrología te llevó a, o sea, el hecho de que te conviertas en astrólogo puede venir de alguna experiencia personal o alguna herida o mero interés? Mm, A ver, herida creo yo que la puedo relacionar con que en la infancia o preadolescencia tuve una crisis religiosa muy fuerte en cuanto a tener que seguir a Dios o de qué forma yo elegía el cristianismo o si elegía otras religiones o no. Y el hecho de comprender qué es lo que había más arriba de los cielos, eso me generó una crisis muy aguda, muy aguda. Y yo creo que a partir de ahí, para poder encontrar significado, si bien sigo con mi religión cristiana, quiero decir, no soy predicador ni soy un practicante, quiero decir, es la forma que veo las cosas. Ujú. Pero eso fue el disparador. En mi familia no hay astrólogos, para nada, en absoluto. Es más, a mi padre cuando le dije lo de la astrología en su momento, pensaba que le estaba haciendo un chiste, ¿se entiende? Claro, sí, pero bueno, eso fue un mandato familiar que tuve que desarmar, pero yo creo que es a partir de la forma mía de querer ver la forma, el mundo, cómo funcionan las personas y a mí mismo sobre todo, también Ujú, para comprenderme. Es la forma, quizá el prisma con el que adopté para ver las cosas, que me fue ujú. muy ameno, la astrología, con mi identidad, con mi mundo interno, con mi diálogo mental, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Ay, qué bonito, genial. Y en ese camino que ya entras a Casa 11, empiezas a estudiar, em, cuando estás en este estudio, me imagino que obviamente viste tu carta natal y ibas descubriendo varias cosas. Entonces, al ver tu carta natal, ¿hubo algo que te haya ultra sorprendido que digas, ¿cómo tengo esto? ¿Cómo yo tengo Marte en, no sé, en alguna cosa que hayas dicho, este no soy yo o algo? Sí, yo creo que la Luna en conjunción con Urano en Sagitario, porque ahí es donde comprendí muchos mecanismos de negación que había tenido a lo largo de mi vida, ante situaciones en las cuales la herramienta de negación fue necesaria para poder haber podido sobrevivir, pero funcionó en su momento. Lo que me di cuenta que después, como toda acción lunar, la seguía repitiendo. Entonces, ante una situación negativa, era el rey de la negación, y eso después tiene su factura. Ahí es donde me di cuenta que no podía no integrar al ascendente en cáncer, porque con la luna y Mm, Urano lo que estaba evitando era sentir. Y el ascendente en cáncer viene a traer el aprendizaje de claro. interiorizar las emociones justamente para darle una repetición y eso genere un círculo en el cual se cuida a uno y uno mismo para poder cuidar a los demás. Pero desde la luna y Urano era un desapego emocional muy fuerte el no querer meterme en ese mundo y racionalizar absolutamente todo tipo de emoción. Cuando, bueno, con un ascendente en cáncer, el camino va por otro lado. Hay que encontrar un punto de equilibrio. Yo creo que ese es un aspecto de mi carta que desde la astrología pude entender muchos porqué de funcionamientos internos míos. Y también creo yo que ese de Plutón-Saturno, ¿no? Porque además yo tengo Plutón-Saturno en casa 3 pero oposición a Marte en Aries en casa 9. Entonces hay Wow. momentos en los que me polarizaba Marte en Aries, en el cual era una acción ciega, y otros momentos en el cual no accionaba por el pensar de sobremanera. El poder llegar a equilibrar esa oposición de poder pensar, accionar, pero no quedarme con las ganas de la acción, porque cuando una situación a mí me genera temor y no lo atravieso el temor, me termino sintiendo mal si no lo hago. Aunque salga bien o mal después el resultado. Ujú, Pero mi parte ariana, si no se anima y se queda con ese mm, susto por dentro, es como que se me vuelve insoportable. Después ujú. el resultado no importa, pero lo tengo que hacer. Wow. Pero yo creo que esa oposición también fue desafiante. Ajá, wow. Entonces, Luna y Urano juntos en Sagitario. Wow. Cuéntanos de tu carta, ¿con qué planeta tienes una mejor relación y no tan buena que tú consideres?
Bueno, yo con Saturno tenía una pésima relación, pero lo integré de una manera en la cual ya lo adoro. ¿Por qué? Porque este Saturno en la casa 3, Mm, yo lo veía, ¿de qué forma lo digo y por qué? Yo de niño era muy introvertido, muy tímido, muy callado, me daba temor la exposición, pero aún ujú, así quería hablar, no es que no ujú, quería. Ese Saturno es como que sentía que mis palabras podían ser muy juzgadas. Y ujú, cuando tenía unos 12 años hice un proceso por cuenta propia, que lo pedí yo, de psicopedagogía, como ujú, para trabajar todo eso, que duró unos 2 años, y me di vuelta, me pasé al otro lado. Utilicé a Saturno como mi base y mi autoridad para sentir que mis palabras tienen una bajada a tierra. Entonces, ese Rafael de antes quedó atrás, pero porque lo trabajé. Yo ujú, siempre digo, Mai, que Saturno es el área donde podemos tener uno de los mayores desafíos, pero también podemos alcanzar cierta maestría, pero hay que trabajarlo. sí. Ese trabajo lo hice, muchas veces lo sigo haciendo, muchas veces eh, me- cuando hablo, pues dije, ¿por qué dije tal palabra? ¿Por qué dije la otra? A veces me pongo muy exigente conmigo. Eso es lo que tiene ese Saturno. Pero yo creo que ese Saturno puntualmente, cuando lo trabajé, me di cuenta que ahí podía generar una base de comunicación, Ujú, ujú, un sostén para comunicar. ujú. ¿Y cuál es como tu favorito o el que como que siempre te trae buena suerte o cosas buenas? No sé. Y yo tengo a Júpiter en conjunción a Urano, en la casa Ay, 5. O sea, what? mi luna está en la casa 4 con Urano, que ya está en 5. Júpiter no toca a Ah, la Luna, pero sí a Urano. Y está en el trígono al Sol y a Mercurio, en oh, Aries, en la casa wow. 9. Entonces, a ver, es como que la sensación es que cuando mi acción aparece, las cosas se hacen, caminan. Cuando Ya. no acciono, no. Como que depende bastante de mí muchas veces. Entonces se Ujú. me hace fluido el accionar cuando acciono. Cuando Marte, oposición Saturno y Plutón están reconciliados, hablo, ¿eh? Sí. Funciona el otro trígono que te digo entre Sol, Mercurio, Júpiter y Urano y es lo que permite muchas veces también el poder sentir de que uno está generando una acción en la realidad que genera consecuencias que obedecen al deseo que uno quería gestar desde un principio. Entonces, ese Júpiter da una perspectiva en Sagitario, en casa 5 y con Wow. Urano también. Bueno, por el lado de la creatividad, en su momento me dediqué a la música, guitarra, bajo eléctrico, ahora ya no. Mucho a la escritura, de hecho tengo una novela pendiente. Entonces siempre tengo algo de casa 5 creativo haciendo también. Wow, qué interesante. Oye, genial. Entonces, ya ingresas a estudiar astrología. ¿Qué te dijo? Deja a tu papá, ¿no? Pero cuando ya empezaste a decirle a tus amigos y a así, a tu gente que, bueno, ¿saben qué? Me ha gustado esto, me voy a lanzar al estrellato astrológico. ¿Qué te decían o cuál era la Mira, sensación? sucede que en Argentina la astrología es muy aceptada. Ajá. Mismo la psicología. Tengo entendido que Argentina es el país más psicoanalizado del mundo. Aquí Wow. lo corriente, sí, 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 sí. Es o el que tiene más psicólogos por Seguro. cantidad de habitantes o una cosa así. Aquí lo corriente es ir al psicólogo. Lo común, pero hace varias décadas. No está visto como Wow. algo. Y la astrología ya hace mucho tiempo también se metió en lo que es Argentina como algo que ya está visto como algo formal de alguna forma. Entonces, quizá en otro país hubiese tenido más obstáculos, pero aquí en Argentina está como muy fácil. Yo en su Wow. momento, hoy por hoy, digo, soy astrólogo, está bien, puede haber alguna persona que no sepa, pregunte, pero en general no hay una sorpresa, pero tiene que ver con la cuestión geográfica, ¿eh? Porque está muy arraigado. Argentina es un país, lo que es la lengua, perdón, hispana, muy protagonista, lo que es astrología también, con Sí. muchísimos referentes, entonces está como bastante en el ambiente, ¿sí? Entonces yo creo que eso me facilitó mucho. Quizás si hubiese eh, estado en otra región donde la religión puede incidir más, hubiese sido más difícil, pero a mí se me Ujú. facilitó mucho la cuestión geográfica. Entonces Sí, la verdad que no genial. he sentido, Ujú. no, eso la verdad Mm. me jugó muy a favor, muy a favor. Claro, puede ser también nuestra generación que ya los que estaban antes nos abrieron un poquito ahí el caminito, no sé, ¿no? Además, otra cosa, May, en las redes sociales y tanta Ay, viralización de la astrología, ya la gente, el común, ya mm, sabe al menos de que existe
el signo ascendente, que está Ajá, Mercurio retrógrado, ya al menos incluso desde el humor o de los memes, ya le ajá, sí, llega a sí, la sí, sí. gente promedio. Entonces es como que quizá una persona, me encuentro en una reunión, ¿a qué te dedicas? ¿Astrología? Ah, yo soy Leo ascendente en cáncer, me Ajá. dicen. Y ya lo sabían. Ya Entonces, saben. y no voy a una reunión de astrología. Entonces, está como bastante, y no porque me mueva solamente el círculo de astrólogos, ¿me explico? Puede ser otro círculo, pero no lo he sentido de esa manera, como que se ha visto como con sorpresa, quizá al principio, ya por el 2014, pero pues Ujú, cada vez es más normal. sí. Es una ventaja, sinceramente. Ujú. Es una ventaja. Genial. Sí, es una bendición ahorita en estos tiempos, ¿no? Como que desde el 2015 yo también noté una popularización, no sé ni cómo llamarle, ¿no? Porque antes, bueno, igual nunca lo decía que me gustaba. Si alguien empezaba el tema, ahí yo decía, ay, te gusta, ¿no? Y bueno, pero hasta que alguien lo sacaba así a la plática, ¿no? Pero si no, pero ya desde el 2015 ya todo el mundo sabe qué es y dije, "Ah, ¿qué está pasando?" Genial. Exacto. Oye, y cuando empezaste a hacer tus primeras lecturas de cartas, ¿tienes alguna anécdota, algo que te resultó difícil, algún reto algún miedo que hayas dudado? Sinceramente era tal la convicción que Wow. no aparece en las primeras cartas, incluso que es donde uno puede sentirse más expuesto. Ajá. Me sentí muy seguro. Ya después de la tercera, cuarta, quinta carta, Wow. ya se hizo, pero estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Pasa que me es difícil explicar cómo es que se logra ese convencimiento porque es natural, ¿sí? Pero temores como tal, porque yo siempre entendí que no es que tenía que decirle a la persona su radiografía de cómo era para que la persona apruebe lo que yo estaba diciendo. Yo sabía que no era por ahí el camino, ¿sí? Sino justamente decirlo aquello que la persona no sabía de sí misma, pero le genera un insight y puede justamente también tener herramientas prácticas para poder trabajarlo. Yo, Michael, la astrología soy muy práctico. Yo lo que busco es que la persona haga tal ejercicio, tal otro ejercicio. Busco mucho qué planetas hay en cierta casa para hacer acciones de esa casa para que los planetas puedan tomar protagonismo. Porque si no es como tener un ámbito de vida, pero no le damos el pie y los actores no salen al escenario. ¿Sí? Por eso me parece que hay que poner en funcionamiento la carta en la práctica, en la vida diaria. Yo soy bastante de lo concreto y de lo conciso, pero todo eso me llevó todo un trabajo de tener que abstraer el lenguaje simbólico y bajarlo a tierra, porque Claro. si no, ni yo lo entiendo. Ujú, ujú. Ok, entonces en tu camino de ya empezar a leer, de hacer lecturas y todo esto, ¿cómo surge tu primera aparición, digamos, en redes sociales? ¿O abriste tú tu canal o una cuenta? ¿Cómo fue el camino ya hacia la exposición? Bueno, cuando terminé en Casa 11 Ujú, también hice jornadas en otros institutos como para poder escuchar otras voces, por ejemplo, el Centro Astrológico de Buenos Aires, ujú, fui a diferentes cursadas o con otras escuelas o astrólogos para también escuchar otras campanas, ¿sí? No me quedé ajá, únicamente con los estudios formales. Pero ajá, ahí enseguida empecé con, bueno, en su momento estaba muy en auge Facebook, ¿sí? ujú, Y empecé en un grupo de Facebook a hacer transmisiones por mi cuenta solo o subiendo mucho. Yo escribía mucho antes, casi todos los días. wow. Hacía escritos de los tránsitos, hacía escritos de los signos. Pasa que al principio, Mai, yo escribía muy complicado, muy rebuscado, muy dificultoso. Y siempre voy a agradecerle a un astrólogo que se llama John Motor, que me hizo una lectura de carta, de revolución y me dijo, vos tenés a Venus en Tauro en la casa 10 feral, solito. Escribí simple, concreto, no te rebusques, sé práctico. Y eso me generó un insight y a partir de ahí cambié la forma de expresar la astrología y busqué ser bien Tauro, práctico. Y me cambió y me resolvió muchas cosas, porque si está esa Venus ahí, en el medio cielo, que es lo que uno muestra, en Tauro es justamente para, como decimos en Argentina, ir al pan, pan y al vino, vino. Es una Canta. frase, de ir a los hechos. Genial, genial. Entonces, ¿cómo empiezas a identificar ramas de la astrología? ¿Hay alguna rama, tema que te apasione más que otro? ¿Alguna corriente? La,
A ver, la astrología vocacional, ¿sí? Todo lo que Ujú. tiene que ver justamente con la vocación, cada vez que hay una persona que quizá está con un tema de vocación o qué estudio seguir, o hay casos que una madre pide la cita para el hijo o la hija y capaz son personas que, niños, adolescentes, no niños, que están terminando la escuela. Esa es la parte que querría yo que más me gusta. Me gustan todas las lecturas, pero esa puntual es la que, quizá por mí, ¿no? Porque yo soy Quirón en Casa 10, entonces el hecho de tener que dejar el mundo de la inmobiliaria y tener que dejar un mandato y poder armarme de mi propia vocación fue un gran desafío que Wow. lo pude lograr, entonces me gusta poder ayudar a un otro que está en esa búsqueda y en ese camino. Yo creería que va por ahí, ¿sí? Ujú, ujú, Eh, pero un poco volviendo, disculpa, a lo que me dijiste ujú. antes, la aparición en redes, se dio en Facebook. Yo publicaba Mm. muchísimo, armé un grupo grande en Facebook enseguida, y ya por el año 2018 hasta sí, 2017 a 2019, empecé a organizar unas meriendas astrológicas Ay, que le wow. había puesto de nombre al ciclo Sagitardes, un juego de palabras, Ay, qué bonito. donde se juntaba gente. Bueno, yo tenía un apartamento, una sala grande, nos juntábamos a merendar, a hablar de astrología y ahí generé una comunidad. Todavía no había explotado lo virtual, era todo Órale, presencial. wow. Entonces ahí ya me generé de mucha comunidad con gente, con referentes. Ahí aparecí también en medios gráficos y radiales acá de Ujú. Argentina y ahí se me abrieron las puertas con un portal que estaba de California para el público latino, por Ay, ejemplo. wow. Ahí empezó Instagram Ajá, también y se fue ajá, trasladando las cosas a Instagram. ajá. ¿Y sigues haciendo en línea las agitardes o ya no? No, no, ya no, Seguro lo ya van no, a no, no. Fue en preguntar. ese momento. La pandemia lo cortó. La pandemia lo Ah, cortó y hoy por hoy, bueno, los tiempos no están míos, claro. no estarían disponibles, pero en ese momento eh, no era muy común hacer algo quizá gastronómico con astrología como se hace ahora, que ahora se hace vino y astrología o eventos así, pero en ese momento era bastante nuevo. No fue una idea mía, fue una idea de un amigo que me la propuso, Qué tengo que padre. decirlo, Ajá, y el nombre también me lo ajá. propuso él, así que eso la verdad que estuvo muy lindo y formó muchísima comunidad de gente que hasta el día de hoy sigue estando, que Wow, qué hasta lindo. sigue estando. Genial. Ahora, en lo poco o mucho que pude escanear de tu presencia en línea, vi que hablas mucho de los nodos lunares. ¿Qué significado le das a los nodos, por ejemplo, en una lectura o en general? Bueno, yo los nodos no los veo de la astrología kármica porque yo no hago la línea kármica, no lo veo de Ujú, las vidas pasadas. Sí veo el nodo sur como aquella energía que traemos por default o por omisión que ujú, necesariamente tenemos que agotar y trascender. No es cuestión de eliminar al nodo sur de la carta, sino de atravesar las experiencias de ese signo para luego poder dar el salto hacia el nodo norte, pero sin perder el punto de anclaje que es el nodo sur. A mí me gusta mucho ver siempre todo en polaridad, ver siempre a un signo, ver a su opuesto complementario. En todo Aries va a haber un Libra y viceversa, en todo Tauro va a haber un Escorpio y viceversa, y en los nodos se juega siempre la oposición. Entonces me interesa mucho de los nodos lunares ver cómo podemos encontrar una zona de confort muy linda, interesante, que es necesario atravesarla, que es necesario expandirla en un principio, pero llega un momento en que la vida está diciendo, estás para dar un salto, estás para algo más. Y ahí aparece el nodo norte. Entonces yo veo a los nodos lunares como una forma de poder generar un propósito propio, que la palabra propósito en la astrología May también está muy dicha y capaz no es clara, porque no es clara según cómo se plantea, porque si una persona me dice, quiero conocer el propósito de mi carta. Bueno, ¿con respecto a qué? A tu trabajo, a tus estudios, a tus vínculos, a tu vida en familia. ¿A qué? ¿Sí? Porque se habla mucho que el nodo norte es el propósito, pero ¿el propósito de qué? Ahí es donde interactúan los aspectos, a los nodos, la casa donde está el nodo, además del resto de la carta, ¿sí? Pero yo veo a los nodos como aquella energía a agotar, como un fruto maduro que se cae por su propio peso en un momento. Como que el nodo sur no requiere quizá de un esfuerzo para que ese fruto se caiga. Es algo que pasó de moda ya. O sea, entonces ujú, pasamos a la moda del nodo norte. ujú. Genial. Y por ejemplo, en un contexto vocacional, porque seguro la gente le va a interesar.
¿Qué consejos nos puedes dar en cuanto a cómo mirar nuestro nodo norte, por ejemplo? Para la vocación me fijo más en otras cosas posiblemente. Ok. Por empezar, yo distingo mucho la casa 6 de la 10. Ujú, Para la persona que trabaja en relación de dependencia, ¿sí? Como empleado, veo la casa 6 y más una persona autónoma lo veo desde la casa 10. Y la forma de generar dinero lo veo por la casa 2, ujú, ujú, tanto por el planeta o por el regente, por las ujú. formas, y ahí salen las actividades para generar dinero. Pero las cartas vocacionales yo siempre digo lo mismo. Mai, uno puede tener un talento excelente o muy lindo para hacer algo, pero puede no gustar. Puede no Ya, gustar. sí. De hecho, el asteroide de los talentos lo marca Vesta. Yo uso mucho los Ah, asteroides. sí, ahorita te voy a preguntar de eso también. Y es más, para que se pueda entender el concepto de lo que yo hablo de que uno puede ser excelente en una vocación pero no gustarle, recomiendo una película clásica que es En busca del destino, Good Will Hunting, de Matt Damon y Robin Williams, que Robin Williams Ok. hace de psicólogo, Matt Damon, que él es un genio de las matemáticas superdotado, pero No. atraviesa unos problemas emocionales muy fuertes y su camino no va por ahí, pero lo están exigiendo a que se vaya por ese lado. Esa película, en cuanto a vocación, es muy linda. Me Good hace Will shock Hunting. porque yo la acabo de ver por primera vez hace una Ah, semana. mirá, Hace una ah, semana yo dije mirá, mirá, psicólogo, Matt mirá, Damon, dije, claro. ¿viste? Se llama así Good Will Hunting en inglés, creo. O sea, Good Will Hunting en inglés, ajá, yo la puse y dije, "Ay, yo nunca he visto. Pero viste qué interesante Sí, muy buena. cómo el ser un experto en algo, él lo que No estaba quería. necesitando era poder saber de que no iba a ser abandonado y de que podía entregarse al amor y podía jugarse a eso que es la incertidumbre, que es Urano en tal caso. Pero lo estaban Sí, presionando para que sea un matemático cuando no estaba en su interés, por más que era superdotado. sí, Tenía sí, otras sí. cuestiones para vivir, ¿me explico? Sí, me gustó mucho y sí me dejó así como pensando. Al final dije, wow, o sea, al final él es un genio, pero no quiere. Él prefiere su No vida quiere. con su cerveza, sus Exactamente. amigos y ya Tal está, cual, ¿no? Ujú, exactamente. Y me pasa lo mismo en una carta vocacional, porque al mismo tiempo no solamente uno puede tener un gran talento para algo y puede no gustarle, sino que uno puede tener talentos ocultos que los desconoce, pero porque no se dio lugar a saberlo. Si tú me preguntas, Rafael, ¿tú tocas bien el saxo? Y la verdad que nunca agarré un saxo en mi vida. Quizá me encuentre con que me desenvuelvo bien o no. Entonces yo siempre también fomento a la persona a que despierte su niño interior en cuanto a la curiosidad, que eso muy de Géminis, en tal caso, de Mercurio, de aspectos de Mercurio de la casa 13 en la vocación, para investigar un poco. Si algo no funcionó, no funcionó, pero vamos con otra cosa. Pero saber de que ahí puede haber una gran área para desenvolverse, pero darse lugar a, ¿sí? ujú, ujú, ujú. Genial. Ahora, cuéntanos un poquito también, previo a la entrevista estábamos hablando de que te gusta mucho estudiar los asteroides, que yo también soy súper fan. Entonces, cuéntanos por qué. ¿Por qué surge esto de indagar más en los asteroides? Me imagino que sale tu Sherlock Holmes por ahí de querer indagar más a fondo. ¿Y qué has aprendido? ¿Qué has descubierto con el estudio de los asteroides? Porque a mí también me encanta y dije, ay, qué bonito, vamos a intercambiar. Bueno, es que hablando justamente de la parte Mm. detective de Sherlock Holmes, ingresar a los asteroides justamente por el asteroide de lo detectivesco que es Palas Atenea. Ajá. Palas Atenea es como si fuese una octava superior de Mercurio, que lo que rige son nuestras habilidades de estrategia Ujú, y habilidades mentales, no tanto de oratoria o de comunicación como lo hace Mercurio de aprendizaje. Entonces, de hecho, yo lo considero el asteroide de Sherlock Holmes, porque fíjate que en la mitología, Palas Atenea era una diosa que quería permanecerse virgen, ¿sí? Para ujú. que las relaciones no incidan en su mundo emocional y no incidan en su pensamiento lógico. Y Ajá. Sherlock Holmes no quería tener relaciones, no quería tener amoríos, romances, ni siquiera amistades, salvo con Watson, porque eso iba a interferir en su trabajo de lógico-deductivo del método científico de detective privado. Entonces, de ahí es donde me fascinó Palas, porque lo vi reflejado con Sherlock Holmes. Y ahí, bueno, aparecieron las otras tres diosas, Juno, que Ujú, representa cómo idealizamos a la persona mm, ideal, que no es la realidad, porque la realidad es Venus. Un poco el mm, packaging es Juno, la propaganda, y el producto que viene a casa es Venus. ujú, Eso es muy ujú, bueno para ver.
Muchas veces cuando me preguntan en una carta por qué es que se repiten ciertos patrones en el amor, Ujú. es porque muchas veces se entra por el lado de Juno y Juno no existe, es una idealización. Wow, ok, ok. Ajá. Juno también Y, marca el compromiso que tenemos hacia algo de ajá, corazón, no el exacto. compromiso Ujú. como Saturno de Debo, sino un compromiso de algo que me nace hacer por gusto. También marca eso. Interesante, interesante. Y por ejemplo, ¿cuál es tu impresión de Vesta? Mm, Bueno, Vesta me parece que es el fuego sagrado en donde podemos desenvolver los talentos justamente y en donde podemos eh, ser expertos en algo. Pero para eso hay que darnos lugar. Vuelvo a lo mismo. Vuelvo al ujú, ejemplo del saxofón. ujú, Posiblemente yo tengo una inclinación hacia algo así, pero jamás me di lugar. Entonces no lo puedo saber. Hay mucho preconcepto que tenemos nosotros como ser humano, May, de decir esto no soy bueno cuando ni siquiera lo probé. ujú, Eh, yo creo que siempre la práctica sea al maestro para con todo. Y ahí es donde yo soy muy de pensamiento geminiano en ese sentido, de que hay que probar las cosas. Porque si no, estamos desde las ideas queriendo imaginarnos cómo hacer algo y las imaginaciones y las expectativas jamás coinciden con la realidad. Ni para bien ni para mal. Jamás. wow, Va interesante. por otro lado. Me encanta. Entonces, ¿qué tienes ahora en este tiempo que estamos viviendo? Veo que tienes esta colaboración con Juan Carlos Gómez, que ya estuvo por acá por el podcast. ¿Cómo surge esa colaboración? Cuéntame. Bueno, ahí fue un granito en mi carrera, la aparición de Juan Carlos Gómez, sí, claro, eso fue allá por julio del 2021, Ah, wow. donde, sí, ya llevamos 4 años, sí, sí, Ajá, ajá. donde él me contacta, bueno, yo hacía videos con Cora Negroni y con otros astrólogos, Ujú, nos contactamos y empezamos a hacer videos y es una persona que me sobran las palabras porque soy amigo, soy muy amigo, ¿sí? Entonces ujú, tengo un vínculo muy personal a pesar de la distancia. Nos conocemos en persona, nos hemos conocido en Palma de Mallorca, en Buenos Aires, yo ahora voy a ir a Bogotá. Y como profesional es excelente que conmigo, con todo el mundo lo es, pero hablo de mí, sumamente ujú, generoso y me abrió unas puertas increíbles y el poder vincularme aún con más astrólogos de lo que me venía vinculando. Yo hago también muchas colaboraciones con otra ujú, sí. gente y Juan Carlos plantó un antes y un después. Juan Carlos apareció en mi vida cuando Urano estaba en Tauro encima de mi Venus, en el medio cielo. Wow. Ok. Sí. Ajá. Y forjamos el clásico de los jueves, ya Sí, hace sí, cuatro sí. años, el cual realmente con Juan Carlos ya es jugar de memoria, ¿no? Como decimos Sí, acá, me imagino. ya es una Ajá. sinergia que es muy fácil. Entonces, la verdad que es una persona que la quiero mucho, por empezar. Ah, Es muy amigo, le tengo un profundo respeto, admiración, agradecimiento y estoy en contacto con él todo el tiempo. O sea, tengo mucha confianza además, ya a esta altura. Ya claro. son 4 años que se 4 años. pasaron enseguida. Es un Se pasaron montón. enseguida, yo no sé en qué momento pasaron los 4 años. Genial. Bueno, entonces ya llega Rafael, ya tenemos presencia online en estas cuestiones. ¿Cómo manejas tú la responsabilidad, por ejemplo, de hablar de temas pues tan potentes, ¿no? O sea, ahora sí que estamos hablando de la gente pone la confianza a veces en el astrólogo y confía en su palabra, ¿no? Todos estos consejos también que damos de alguna u otra manera. Pero Sí, ¿cómo, a cómo ver. manejas esa responsabilidad Yo hay como temas que tú? no toco. Yo Ya. no toco política, no hago astrología mundana, sinceramente no es el foco de mi interés. Puedo escuchar videos de astrología mundana, pero Ujú, no para mí para desarrollarlo, la astrología mundial o de países, no me despierta mayor interés. ujú, Además creo que hay que estar muy informado, ¿sí? Si tengo que hablar sobre un conflicto bélico, tengo que estar informado de dónde proviene eso, ¿no? ujú, Entonces, no es ujú, campo de mi interés. De política no hablo, la política está dividida en todo el mundo, en Argentina está muy dividida, entonces hay un sesgo muy fuerte, si uno dice algo, a mí me ha pasado, capaz en videos ujú, donde no había nada que ver con política, pero la persona pensaba que yo era de un político o del otro por decir una palabra, y está muy condicionado, y la verdad que wow, son terrenos que no me interesa entrar siquiera, sinceramente, o sea, lo que es ujú, política o temas mundanos. Aparte, tampoco me siento lo suficientemente informado, ¿no? Como para poder entrar, y tampoco son campos de mi interés. Pero en ujú, cuanto a la responsabilidad de los temas humanísticos al hablar, ujú, yo creo que
eh, mientras uno esté hablando y al mismo tiempo se pueda brindar una suerte de herramienta con total humildad, ya de por sí eso es lo que vale, ¿sí? Ujú, Primero describir el escenario astrológico que se está viviendo, bajarlo a tierra, aplicar esa frase de nada más engañoso que un hecho evidente, porque algo ujú, siempre se oculta detrás de la fachada, y ver qué se puede hacer con eso. Pero para sacar un rédito y un provecho, no para irnos hacia atrás o claro. hundirnos. Entonces, manejando un poco esa línea, la responsabilidad está cubierta. Ujú, No, ujú. no, no veo mayor dificultad ahí. Interesante. ¿Y qué mitos sobre la astrología te gustaría derribar desde tu experiencia? A ver, como mito, lo que se dice de la astrología, yo podría decirlo de que Saturno es un maléfico, que Saturno Ujú, es una traba, que Saturno es un límite. A ver, Saturno lo podemos ver como el freno de mano, el freno, el parking de un automóvil, o ujú. lo podemos ver como la forma en que el automóvil llega a destino sosteniéndose con disciplina. Wow, me encanta. Yo creo que ver a Saturno primeramente como la palabra límite puede estar muy mal interpretada. Yo veo a Saturno en cuanto al límite de trazar una circunferencia alrededor de uno y decir, dentro de este círculo está lo que yo puedo hacer dentro de mis capacidades como ser humano, no porque sea menos capaz que otro. Yo el clima no lo puedo controlar, entonces no puedo actuar por fuera de ese círculo. Pero dentro de ese círculo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y Ujú, eso, con un trabajo diario, ese círculo se va expandiendo, se va haciendo más grande. Entonces, yo creo que Saturno merece tener otro tipo de visión que la va teniendo, no digo que no, pero derribar un poco la visión antigua de Saturno. Mismo también la de Plutón, como que lo plutoniano fuese hacer lo malo. Y yo, para mí, la palabra de Plutón es poder, y la definición de poder es facultad y potestad para ejecutar acciones. Muchas veces no nos animamos a lo plutoniano porque sobrevaloramos nuestra acción propia. Creemos que si ejecutamos a Plutón vamos a ejecutar cosas que sea un dominó, que ujú, traiga malas consecuencias y por eso nos frenamos, cuando eso es una ilusión. No tiene por qué ujú. suceder. Yo creo que son planetas que posiblemente se van reformulando, sí, también. Y otro mito te diría quizás un poco que esto de dejar la luna absolutamente y tener que trascenderla, somos seres humanos, Mike, que dependemos de los otros, somos mamíferos, necesitamos nuestros momentos de mecanismo de defensa para poder generar actos de repetición y una vez que esos caducan poder pasar a otros actos de repetición, pero siempre vamos a estar repitiendo una u otra cosa. Entonces tampoco me parece que estar en momentos lunares sea una cuestión de infantilismo, porque todos necesitamos nuestro lugar de refugio de una u otra forma. Y hay situaciones en las cuales tenemos que volver a la luna porque si no, no podemos conectar con, con la experiencia tan fuerte que se está viviendo. Todos Ujú, necesitamos un momento de fuga o de escape. El tema es que no se vuelva crónico, porque eso se puede volver una adicción, se puede volver una evasión continua, pero que haya los momentos en los cuales son sanos y uno sepa que esos son esos recreos que se necesitan, yo creo que la luna, ponerla desde ese punto de vista sería muy bueno, y no como algo que hay que trascender porque si no somos niños y nos quedamos ahí. me encanta. Wow. Y al día de hoy, por ejemplo, ¿con qué retos te sigues enfrentando como astrólogo, ya sea, no sé, en las redes o en tu práctica o contigo mismo? ¿Hay algo que sigas trabajando que digas, híjole, esto todavía no? Yo creo que, a ver, un poco lo respondería con lo que pienso yo hacer con la astrología un poco a futuro. Ujú. Yo pienso seguir con la carrera de detective privado para poder unirlo con la astrología. Ay, ¿Pero wow. por qué? ¿Por qué la carrera de detective privado y no de otra? Porque en Ajá. la carrera de detective privado uno aprende mucho a utilizar la estrategia mental en cuanto al método deductivo, inductivo, pensamiento lateral y aplicar esos criterios, ¿sí? Dentro Wow. del análisis astrológico, me parece que es poder dar una vuelta de tuerca a las cosas. Entonces hay un momento en que yo quiero, una vez que integre, pero para eso tengo que seguir con la carrera de detective, poder brindar luego una suerte de escuela con un método detectivesco de astrología. Un Wow, método de qué, Sherlock Holmes de la astrología. me encanta. Sí,
Me gusta a mí verlo como una escena del crimen a una cuadratura de repente. Hay veces que hago posteos en Instagram sobre algún que otro aspecto y lo veo como, lo describo como lo vería Sherlock Holmes, haciendo la Ah, sí, hipótesis alguna del vez leí uno caso, de la tus recolección mensajes. de las pruebas, la conclusión final. Entonces, encararlo como un detective privado y después pregonar eso como forma de comunicar la astrología es lo que quiero hacer a futuro. Para eso tengo Wow, que me encanta. seguir formándome. Ahora no estaría pudiendo. No Ujú, estaría pudiendo hacerlo porque tengo que seguir aprendiendo. Pero esa es mi idea porque es la forma que yo veo la astrología. Lo veo como un criptograma. Ver los aspectos de la astrología, ver una cuadratura de otra forma, poder encontrar aquello que no es evidente a simple vista, que está por dentro, por lo subterráneo. Yo considero, Mike, que la astrología ya tiene mucho Neptuno de por sí. Entonces yo me ujú. agarro mucho a este Plutón-Saturno en casa 3 que ya lo tengo sextil a Neptuno, o sea, siempre voy a estar en el ámbito de Neptuno, ¿sí? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, un poco, yo a veces en Instagram juego un poco con una cuadratura, de hacer un posteo de cómo lo vería Sherlock Holmes, Ay, cómo qué sería lindo. la hipótesis del caso, la recolección de las pruebas, la solución al caso, porque el día de mañana, cuando me forme en eso, quiero hacer una suerte de escuela como para enseñar un método detectivesco a los Sherlock Holmes para la astrología. Ay, no, está genial, me encanta, me encanta. Wow, Rafa, genial. Ahora, ¿qué te inspira a seguir creando contenido y no rendirte, ¿no? En un mundo que ya está tan saturado de astrología y, bueno, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira como a seguir? Mira, Mai, sinceramente el amor que recibe la gente es muy, muy grande. Oh, Es muy ujú, grande. Pero vos sabés que no es por reconocimiento. De hecho, yo el eje Leo Acuario lo tengo interceptado. Es ujú, porque la verdad que los mensajes que recibo, tanto con los programas con Juan Carlos, los programas con otros astrólogos, los comentarios, no hay hate. O sea, si hay un hate es mínimo, ¿sí? No, uno por ujú, ciento pero los comentarios son tan sentidos que hay veces que bueno, cuesta comprender la magnitud, o cuando estoy en congresos y todo, que la gente se acerca y todo, es una interacción muy linda con la gente, muy humana. Y yo, la verdad que a mí me genera una gratitud muy fuerte. Entonces, por eso digo que ahí es donde vivo más la parte del ascendente cáncer ajá, de ajá, generar el claro. contacto humano, de la parte humana. Claro, Ajá, entonces al ajá. hacer contenido, aparte otra cosa, mi luna en Sagitario necesita explicar las cosas. Entonces, de alguna u otra forma haría contenido de lo que sea con algo que medianamente sé, porque necesito el hecho de tener que comunicar algo. Entonces, eso Ujú, también es lo que me lleva. Entonces, me es natural. Quizás no soy de hacer reels cortos en Instagram de un minuto, como pueden hacer creadores de contenido, porque no me sale a mí, yo necesito mi tiempo para explayarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un poco eso, porque aparte el feedback es tan bueno y es tan ajá, bonito que es como que la verdad que se genera una sinergia muy linda con la gente, ¿sí? ujú, Entonces ujú. eso la verdad que hace que uno se sienta muy bien haciéndolo. Qué lindo. Entonces, al día de hoy sigues dando consultas, o ya no, ¿sí? No, ¿No? sí, 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 Sí. sí, 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 sigo dando lo que es consulta de carta natal, revolución Ujú, solar, sinastrías también. Eh, También estoy en el espacio Mundo Bienestar, que está en Buenos Aires, que una vez por mes doy talleres de distintos planetas, ujú. de forma online y presencial. Eso lo hago y bueno, y las colaboraciones en cuanto a los Ujú. videos en vivo, con Juan Carlos todos los jueves y con siempre la semana algún otro colega siempre está, que bueno, son muchísimos, la verdad que no Sí. quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguno. Pero a mí me genera mucha gratitud el hacer colaboraciones con colegas que fueron profesores míos. Ay, sí, sí. A ver, por ejemplo, con Alejandro Lodi, que para mí es una Mm, referencia absoluta, fue mi profesor que yo tenía mayor referencia y hoy por hoy encontrándome, ya he compartido congreso con él, haciendo videos, es como, la verdad que es algo muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Y tengo, bueno, no quiero nombrar más colegas porque me voy a olvidar de algunos, son muchos, ujú, felizmente. ujú, Y la verdad que siempre me he sentido muy bien recibido con la gente, con los demás colegas, muy bien, la recepción muy linda, muy humana, jamás un problema, siempre todo bien. A lo que voy es que este es un trabajo que yo considero, Mike, que no tiene problemas. No es un ujú. trabajo que me requiera un desafío de problemas o que hay gente problemática o que hay consultantes problemáticos. Bueno, está bien, hice cerca de 3.000 y pico de consultas en mi vida, alguna persona difícil puede haber aparecido, pero es gente muy buena, no es un trabajo en el cual
yo tenga que lidiar con un conflicto diario. ¿Me explico? Ya, Eso es lo que sí. estoy agradecido. Ujú, Me ujú, permite desenvolverme con tranquilidad. Entonces, ujú. eso me da mucha paz también. Sí, yo creo que también mientras uno tenga sus valores, ¿no? Y todo lo hagamos con quizás integridad, pues, sabes, no hay... Hay cosas Ajá. desde ya que se mantienen, Ujú. como lo que es el secreto profesional, la Ajá. confidencialidad. A Ujú, mí, cada vez que hay una recomendación o cada vez que los consultantes, felizmente la gran mayoría vuelven, eso, bueno, es lo que me da credibilidad. Yo no busco tanto la cantidad de seguidores y ujú, demás, porque eso puede ser muy efímero incluso. Yo busco más generar una investidura en todo esto. Y eso es ujú, algo que es una base realista. Entonces lo veo, ¿no? Mucho con la recepción que tengo con otros colegas o en los congresos, bueno, un poco todo eso. ujú, ujú. ¿Cómo imaginas la astrología? Bueno, ya nos dijiste cómo imaginas tu astrología del futuro. Sí. Y tu aporte, creo que esa pregunta ya no, pero entonces cuéntanos qué consejo nos darías o les darías a las generaciones que vienen, que están estudiando astrología, que quieren abrir un canal, pero dicen, no, ya hay mucho de eso, porque igual hay gente que aspira, pero ya solitos se desaniman y dicen, no, 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 ¿para qué? Si ya, y yo, pero tú eres un genio en esto, ¿no? ¿Y qué tipo de consejos les puedes A dar? ver, yo creo que quien quiera mostrar sus conocimientos y darse a conocer, pero de repente no quiera poner su cara, no hace falta hacer un video, puede ser por escritos. Puede Ujú, ser por escritos tranquilamente, puede ser con el audio solo. Es como todo, si la persona realmente quiere mostrarse, pero le está teniendo dificultad, bueno, lo importante es trabajar para que eso se haga. Pero si la persona ujú, no tiene interés en mostrarse, no hay que forzar nada, ¿sí? ujú, Por otro lado, yo creo que es, es muy importante saber de que no necesariamente el primero, segundo, tercer, cuarto video va a ser mejor. Es como una ujú, prueba piloto. ujú, Viste que muchas veces las series tienen la primera temporada, el primer capítulo, prueba piloto. Es donde ujú. vamos a hacer las cosas para justamente cometer los errores. Porque si no, ¿qué vamos a corregir después? Si yo quiero esperar a hacerlo perfecto sin haberlo hecho de antemano, no va a funcionar. Necesito tener un material hecho para poder corregir a futuro. Ujú, Pero para primero hay que hacerlo. Entonces yo creo claro. que lo primero es agarrar y prender la cámara como venga y hacerlo. Ujú, Una ujú, vez que se hizo eso, ya el segundo, tercer, cuarto video ya marcha solo, ujú, ya marcha solo. Pero yo creo que tiene que ver justamente con también no buscarse comparar con los demás, no decir, bueno, ujú, a ver cómo le va a tal persona o qué está haciendo tal persona. Yo te soy sincero, si veo otras cosas es para saber qué no hacer, no qué hacer. Yo utilizo la ley del descarte, porque yo creo que ahí utilizo el ascendente en cáncer. Cáncer es un signo que ujú, excluye e incluye. ujú, Entonces, yo excluyo lo que veo que por ahí, que yo considero que no es el camino, e incluyo lo que se me forma por descarte. Entonces, lo tomo al revés, la comparativa. Lo veo de otro lado, pasar qué no hacer, ¿sí? No tengo por qué tener razón, es mi forma de verlo nada más. No quiere decir de que yo tenga la razón en lo que crea. Pero ujú, yo diría eso, y que el hecho de mostrarse tal cual es, no, obviamente, yo en mi vida, cuando hablo con un amigo, no hablo igual que como hablo ahora, se entiende, pero claro. es como que no es que busco un personaje y demás, porque tampoco me saldría, no me sale, quiero seguir actuarlo, a eso me refiero. Ujú, ujú, No me sale. ujú, ujú. Genial, me encanta. Cuéntanos por último, Rafa, ¿qué tienes en puerta esta segunda mitad del 2025? ¿Dónde te podemos Bueno, encontrar? voy a estar nuevamente en el Congreso Almas en Palma de Mallorca, que sea el día 3, 4 y 5 de octubre, es presencial y Ya. online. Voy a estar en los talleres precongreso los días 1 y 2. Ujú, Y luego, el 22 y 23 de noviembre, sábado y domingo, voy a estar en Bogotá junto a Juan Carlos Gómez, Martín Ochoa y Javier Aragón. Vamos a estar haciendo las perspectivas del 2026. Es un simposio de 2 días ujú. ahí en Bogotá, también online, donde Ay, vamos a qué estar padre. justamente hablando de todo lo que se viene para el año que viene. Y bueno, toda la información del Congreso Almas está en congresoalmas.com y la Ujú, del evento en Bogotá en escuelaastrologiapsicológica.com, que ujú. es la escuela de Juan Carlos. Eso es lo que se Ajá. viene y para el otro año, bueno, por ahora no quiero spoilear mucho, pero también hay otras cosas en el extranjero.
y acá en Buenos Aires, congresos y Wow. demás. Yo también he participado en varias expolísticas que se hacen en Buenos Aires, con la gente de Expolística, que es también la gente del Mundo Bienestar, tiene una excelente relación, que son exposiciones holísticas que también tiene lugar a Ah, astrólogos, y estuve en 3 o 4 ediciones ya, que va mucha gente también. Eso se hace todos los años, 2, 3 veces por año. ujú. Y si queremos una lectura, una sesión contigo, ¿es en tu página o en dónde te podemos... En mi en Instagram, tu Insta? Ujú, on mi mail, sí, 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 página web no he hecho hasta ujú. ahora. En algún momento cuando una Sherlock Holmes con la astrología sí va a tener una página web. Pero Genial. me la quiero guardar para este contenido. Y otro gran proyecto que tengo es, bueno, yo tengo una novela pendiente que en realidad no es de astrología, sino que es una novela de misterio amoroso, Ajá. pero que yo los personajes los hice a través de cartas natales ficcionadas. Es decir, hice la carta natal de ficción y a partir de esa información armé los personajes. Cada párrafo habla de una posición astrológica que después el capítulo obedece un poco a esa energía, pero no es un libro de astrología. No, pero Pero ¿qué wow. sucede? Ajá. Como parte de la historia transcurre en el lago Ness en Escocia, Mm, yo ahora, después del Congreso de Almas, voy al lago Ness, que todavía no fui en mi vida. Entonces, ¿por qué la dejé pendiente? Para poder vivir la experiencia del lugar en primera mano y tener otro material para escribir distinto. wow, Rafa. Qué El chévere. libro se llama, sí, tiene ya su nombre, se llama Licor de Café Irlandés. Ajá. Es de misterio. Wow. No, va a estar bueno porque, claro, estás combinando la parte de Sherlock Holmes con astrología un poco y creo que si vas explicando, por lo que entendí, en cada párrafo un poco del personaje, puede ser una buena Exacto, herramienta, ¿no? Para aprender astrología de otra manera, a través de una novela exacto, o exacto. algo Es así. cada párrafo comienza con algunas líneas un poco poéticas de una posición astrológica y qué significa. El capítulo sigue su historia y Ajá. obedece un poco a lo que dice ese primer párrafo. Así lo armé para yo poder dar primero, para poder tener el contenido de la historia necesitaba la referencia astrológica, ¡Wow! ¡Qué original! como el Bueno, ya nos, director, nos contarás cuando hagas tu libro o la escuela, nos vienes otra vez acá y nos cuentas todos los por detalles. supuesto. Rafa, ha sido un placer charlar contigo el día de hoy. Obviamente espero que vuelvas acá al canal en alguna otra ocasión. Cuando quieras, cuando gustes. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes que nos acompañaron ahí aquí en este episodio con Rafa Aragón. Dejo todos los detalles de Rafa en la descripción del video, su Instagram, Facebook, supongo, bueno, sus redes sociales y demás, las pueden encontrar ahí abajo del video. Así que bueno, les mandamos un beso, Rafa, muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a vos, un abrazo a todos. Chao, chao.